vincular y el objetivo es que podamos a través de esta cátedra promover una visión latinoamericana de lo que está sucediendo en América Latina, en las elecciones, en los movimientos sociales y justamente hermanar en este caso a tres países que tienen condiciones muy similares. Estoy hablando de México, estoy hablando de Colombia y estoy hablando también de colegas que se van a conectar de Perú. Entonces, y Brasil, tenemos también colegas de Brasil. Entonces, la idea es justamente que con la Universidad de Mackenzie, allá en Brasil, puedan tener una visión latinoamericana de lo que está sucediendo. Y sin más preámbulo, darles la bienvenida a todos. Esta conferencia se va a grabar y estamos en la cátedra Medios y Políticas en América Latina. Voy a dar la ficha curricular de nuestro ponente, que es el doctor Hugo Sánchez Gudiño. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. Es un placer. Nos da muchísimo gusto poder contar con tu experiencia y con esta conferencia que justo hablará sobre el papel que tienen las redes sociales en las protestas y los movimientos políticos en América Latina. El doctor Hugo Sánchez Gudiño estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la ENEP Aragón de la UNAM. Estudió también la maestría en Información en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se ha desempeñado como profesor investigador dentro de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Este es un sistema que tenemos acá en México que agrupa a las personas dedicadas a la investigación. Es también periodista y ha desempeñado este papel durante muchísimos años. Ha ejercido el periodismo a partir de periódicos como El Día, La Crónica, La Crisis, Quehacer Político, y también se desempeña como analista político en radio y televisión, en Radio UNAM, en algunos canales como el canal 52 MBS en México. Y bueno, sin más preámbulos, yo quisiera darle el uso de la voz a nuestro invitado, al doctor Hugo Sánchez Gudiño. Adelante, estimado doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, estimado profesor José Luis Estrada, los compañeros de la brasileños de la Universidad de Mackenzie, los compañeros de Colombia, de Medellín, de la Universidad de AFIT y obviamente de la UAP y de la UNAM y los compañeros de Perú que amablemente nos puedan estar acompañando. Agradecemos esta invitación y vamos a hacer una reflexión iniciando esta conversación justamente sobre el tema de las redes sociales y las protestas, pues básicamente de movimientos juveniles, porque ese es quizás otro de los rasgos que observamos en este fenómeno, digamos, en esta convergencia que hay entre las tecnologías red y los ciudadanos. Generalmente son ciudadanos jóvenes los que se han hermanado con estas tecnologías y bueno, las han utilizado hoy en día como una herramienta de movilización, de protesta y de organización. Nos partimos primeramente de esta reflexión que hace Stefan Hessel, pues filósofo sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, él hace esta reflexión que es tomada, digamos, como bandera exactamente hace 12 años, en la primavera árabe y en la primavera que se da en Europa y que finalmente llega a México con cierto retraso, esta primavera juvenil que utiliza por primera vez todos los recursos que las redes dan para protestar. Según Hessel, dice que tenemos que apelar todavía a una verdadera insurrección pacífica en contra de los medios de comunicación de masas
que no proponen otro horizonte para nuestra juventud, dice Hessel, que el del consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura, que hay una amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos. Entonces, Hessel dice, crear es resistir, resistir es crear, y digamos que esta proclama se va a volver viral justamente en Arabia Saudita y en buena parte del mundo. Hace precisamente exactamente 12 años, estos movimientos sociales se extendieron por contagio precisamente en un mundo conectado en la red a través justamente de Internet y marcado por una rápida viralización de imágenes. Estas movilizaciones como la Primavera Árabe, la de los indignados en España o el Occupy Wall Street, fueron desencadenadas por las oleadas sociales de indignación que estallaban hace 12 años frente a la injusticia que vivían esos países y obviamente el mundo. Al principio fueron unos cuantos, pero a estos cuantos se les unieron cientos que se conectaron con la red para volverse miles y después millones, que con su voz buscaban una esperanza, ¿no? Buscaban pues una utopía bastante caótico en un principio estos movimientos que atravesaban distintas ideologías y modas para conectar con las preocupaciones pues del ciudadano de a pie de ese entonces. Entre 2010 y 2011, un fantasma recorre el mundo. Este fantasma es el de la indignación, plantea Zygmunt Bauman, y tiene diferentes expresiones. La primera, una crítica profunda hacia la desigualdad y hacia la corrupción, pero sobre todo estas protestas muestran una crisis de la democracia, es el colapso de la confianza. La política empieza a perder credibilidad, la gente ya no confía en el sistema democrático porque no cumple sus promesas. Y frente a esta problemática de hace 12 años, es necesario construir un marco teórico que nos permita abordar el fenómeno de la indignación incrustado en este magma social que es un flujo sin dirección reconocible, con una ciudadanía que a veces es muy fluida, muy voluble, muy impredecible. Esta ciudadanía particularmente joven se mueve y activa sus protestas en las redes sociales para después de ahí salir a las calles. Eh, las nuevas tecnologías de la información en la telecomunicación permiten ya no solo transmitir el malestar ciudadano, sino organizar expresiones masivas por canales no controlados ni por el poder político, en este caso los partidos del gobierno, ni por el poder económico, que son empresas y corporaciones. Estas rebeliones ciudadanas ocurridas de manera espontánea en lugares tan heterogéneos como el mundo árabe, no sé, países como Egipto, Túnez, Marruecos, en Europa como Portugal, España, Grecia, o en América Latina como Colombia, Brasil, México, Chile, Perú, etcétera, han logrado detener o anular medidas coercitivas, cambiar leyes o derrocar regímenes autoritarios. Eh, nosotros pensamos que quienes crearon estas redes sociales, quienes crearon esta nueva tecnología que hoy es este instrumento de rebelión y de protesta, podemos considerarlos como los filósofos del Valle del Silicio, del Silicon Valley. Eh, Casi la mayoría de estos creadores de estas tecnologías, en su mente cuando las crearon privaba una utopía, ¿no? Eran unos utopistas en el sentido tradicional del término, aunque bueno, utopistas cada uno con sus particularidades. Bill Gates representaba al nerd estadounidense en su máxima expresión, mientras Steve Jobs era este joven que abandonó sus estudios y luego viajó a la India para reencontrarse él mismo, regresa de su viaje ya totalmente transformado en un budista de cabeza rapada y vegetariano. Gates, que representaba la gran industria Microsoft, veía cada computadora como una herramienta para que cada dólar, peso, libra o franco extraviado llegara a su bolsillo. En cambio, Jobs en Apple
lo veía como una manera de cambiar y de transformar al mundo. Así tenemos a Bill Gates en la supercarretera de la información, a Steve Jobs como el guerrillero del silicio y de la contracultura, a Mark Zuckerberg como pues el creador de Facebook y la primera red social que conectó a millones de jóvenes, y a Dorsey, hoy Elon Musk y la generación del tweet. Bueno, pasando de estos filósofos del Valle del Silicio a los movimientos sociales, aquí en los movimientos sociales tenemos algunos de los pensadores, de los grandes pensadores clásicos que nos explican y nos caracterizan a los movimientos sociales de protesta cuando no existe Internet, es decir, en la época en la que las calles y las plazas públicas, digamos, eran el único espacio de expresión. Aquí tenemos a Alan Turing y las acciones colectivas que profetizan el futuro, tenemos a Alberto Melusi y la multiplicidad del sujeto colectivo, y a André Gunder Frank y sus tesis sobre los nuevos movimientos sociales. ¿Cuáles son algunas de estas características de los movimientos sociales clásicos antes de Internet? Bueno, son movimientos variados, que hay una mutabilidad en ellos, todos tienen un sentimiento de justicia y un sentimiento de moral. Todos ellos buscan la autonomía ante el poder gubernamental. Estos movimientos son temporales, pero también son unos agentes de cambio. Son movimientos que construyen su discurso sobre la marcha, y todos estos movimientos han servido para ampliar y para profundizar la democracia. Esos son, digamos, los planteamientos de los teóricos clásicos de estos movimientos, pero obviamente hoy en día existe una gran escuela de pensamiento que nos explica con mayor detalle cómo estos movimientos sociales clásicos ahora se encuentran incrustados en la red. El primero de ellos, pues, es Manuel Castel, que seguramente todos ustedes han leído, el creador del concepto de la sociedad red, y él nos habla de los movimientos sociales como contrapoder en la web, que se constituyen a sí mismos mediante un proceso de comunicación autónoma y libre del control del poder institucional. Stepan Hessel, que es este viejito con el que iniciamos esta presentación, y su filosofía de la indignación. Él publica un pequeño panfleto justamente que se llama Indígnate, donde su tesis principal es luchar para salvar los logros democráticos basados en valores éticos de justicia y libertad, y que se convertirá, digamos, en el catecismo de los jóvenes españoles de la Puerta del Sol hace exactamente 12 años. Está Noam Chomsky, el gran pensador norteamericano, y los Ocupi, y él plantea comprometerse con la gente, tratar de aprender de ella y aportarle un cambio de conciencia. Finalmente, pues se encuentra Julian Assange, el creador de Wikileaks, y su teoría de la democratización de la criptografía. Él plantea que la privacidad para el débil debe ser equivalente a la transparencia para el poderoso. Eh, bueno, de estos teóricos de ambos movimientos pasamos directamente a la insurgencia y protestas juveniles en tiempos de las redes. Los movimientos sociales en la red se expresaban primero en el mundo árabe, después en Europa y posteriormente en América Latina y finalmente en todo el planeta. El 15 de octubre de 2011, una red global de movimientos de ocupación bajo la consigna Unidos Todos por un Cambio Global movilizó a millones de personas en todo el planeta, aproximadamente 951 ciudades de 82 países del mundo, reivindicando justicia y democracia auténtica. En todos los casos, estos movimientos ignoraron e hicieron a un lado a los partidos políticos, desconfiaron de los medios de comunicación tradicionales, no reconocieron ningún liderazgo y rechazaron cualquier organización formal, dependiendo exclusivamente de Internet, de las redes sociales y de sus asambleas. Aquí, pues, el caso clásico fue el de Túnez y la primavera árabe, que todo fue activado justamente por este vendedor ambulante, Mohamed Bouazi,
que alteró la historia del mundo árabe y también del mundo, pues este joven se inmoló quemándose a sí mismo una mañana de diciembre del 2010 frente a un edificio de gobierno. Fue su forma de protesta ante la humillante confiscación de su puesto de frutas. Su primo grabó la protesta, la subió a la web y este video fue acompañado de una invitación a protestar en en las calles y en las plazas públicas de este país. Protesta que tuvo mucho éxito y que tuvo como vértice la conexión entre la gente a través de Facebook, YouTube, Twitter, y así la ocupación de las calles creó un espacio público híbrido de libertad que se convirtió en la principal característica de esta revuelta tunecina, presagiando futuros movimientos en otros países. El segundo país importante que marcó también su momento hace 10, 12 años fue Egipto, la revolución que en 18 días destronó al último faraón. Eh, y bueno, aquí fue una protesta juvenil en contra de la pobreza, del desempleo, del sexismo y de la propia brutalidad policíaca. Esta revolución egipta o egipcia se inicia con un drama, es decir, esta revolución de jóvenes a través de la red se da primero a través de distintas inmolaciones en la calle, también de jóvenes que se queman el cuerpo, que mueren en la calle, para protestar contra el alza de precios a los alimentos. De ahí sale un llamado de la juventud egipcia por una joven estudiante de la Universidad del Cairo que hace el siguiente llamado. Como egipcios se han prendido fuego, demostrado un poco de dignidad. Yo que soy una chica voy a ir a la Plaza Tahrir y estaré ahí sola con mi pancarta. Ese fue su mensaje. Un personaje anónimo subió este blog a YouTube y se volvió viral. En Oriente se le conoció como el blog que provocó la revolución egipcia. Eh, Finalmente, bueno, de estos casos relevantes está España, que es donde se expresa esta República de los Indignados en la Puerta del Sol, con este movimiento Democracia Real Ya, que va a tener su principal expresión el 15 de mayo del 2011, que se le va a llamar el movimiento 15M, y justamente pues va a estar acompañado de cientos de miles de jóvenes españoles que pues demandan una sociedad más justa y que demandan una sociedad más democrática, más abierta. Eh, ¿Cuáles serían las consideraciones finales de esta reflexión que hacemos en un mundo globalizado? La concentración mediática se consolida, pero de manera alterna surgen los movimientos sociales de protesta en en la red que escapan de los medios y códigos tradicionales de control político. Estos movimientos trazan una cartografía en la que aparecen los ciberactivistas como los emisarios de un nuevo paradigma de la revolución juvenil de esta primera década, ¿no? Ahora segunda década del siglo XXI. Estos movimientos están conectados en red de numerosas formas. La conexión como forma de vida del movimiento le protege tanto de sus enemigos como de los propios peligros internos de burocratización y manipulación. Por lo general, estos movimientos inician en las redes sociales y se convierten en movimiento al ocupar el espacio urbano a través de su presencia en las plazas públicas. Eh, Espontáneos en su origen, desencadenados por una chispa de indignación en contra de la injusticia, el poder de la imagen de estos movimientos es fundamental. Por eso YouTube ha sido esencial en un principio como herramienta de movilización en las primeras etapas de estos movimientos. Ahora lo son Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Particularmente significativas son las imágenes de represión violenta por parte de la policía o de grupos de choque. Estos movimientos por lo regular también son virales por el efecto que tienen las propias imágenes de su protesta. Así ocurrió exactamente 10 años después, en el 2020,
previo a la pandemia con las protestas juveniles que vimos en Perú, en Chile, en Colombia y Ecuador, dándose así el contagio viral en contextos distantes y diferentes como países, ciudades e instituciones, inspirando la posibilidad de un cambio. Eh, Finalmente, bueno, pues tenemos a los guerrilleros digitales, que serían como los nuevos protagonistas de estos movimientos, estos jóvenes digitales sin armas, pero con ideales y con más de 100,000 seguidores en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. eh, de la indignación a la esperanza a través de la asamblea y el autogobierno, se mueven y se empoderan estableciendo las bases de un cambio futuro. No son programáticos, generalmente tienen demandas múltiples, suman todas las posibles reivindicaciones de los ciudadanos deseosos de decidir sobre un proyecto nuevo de vida. Lo que proponen estos jóvenes es una nueva utopía donde el centro de la cultura de la sociedad red, que tenga como centro la cultura en la sociedad red, propone la utopía de la autonomía del sujeto, del ciudadano, frente a las instituciones de poder de la sociedad. Finalmente, bueno, si quieren profundizar sobre esta reflexión que hacemos, pues los invitamos a la lectura de este libro que se llama Yo Soy 133, Rebelión Estudiantil 2.0 en tiempos del Silicon Valley. Y es un texto que reflexiona justamente sobre esta protesta de los activistas digitales hace justamente 10 años y que lo pueden ustedes descargar gratuitamente y que, bueno, forma parte del trabajo de investigación que realizamos en la UNAM y que fue recientemente publicado y aquí se puede, ahí tenemos em, el link y bueno, es de lectura gratuita, de descarga gratuita y bueno, lo tienen para quien esté interesado. Agradezco mucho sus atenciones y bueno, pues podemos seguir con esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que lo que presentas justamente es esta discusión en torno a lo que está sucediendo hoy en día en las redes sociales. Y bueno, pues a mí me gustaría que si hay algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, estamos recibiendo aquí también en el chat las preguntas y los comentarios. Así que voy a dar el uso de el micrófono o en este caso el uso de la voz para quienes tengan algún comentario o alguna duda. Adelante. Quienes quieren comentar pueden activar aquí en las reactions, pueden activar aquí alguna duda, algún comentario. Bueno, aquí me están mandando una pregunta, Hugo, sobre qué va a suceder si las redes sociales ahora son las que reciben todas estas protestas y me contestan o me preguntan, perdón, si ahora la protesta social solamente va a ser en redes sociales y esto va a desplazar las movilizaciones que ha habido de manera pues presencial, aunque quiero decirte que en el caso de Colombia las redes sociales ayudaron, pero fueron también mucho la presencia física. Sí, evidentemente, como lo decíamos a lo largo de la exposición, estas estas protestas y obviamente las redes como un instrumento no conllevan a que la protesta se traslade solamente al espacio electrónico, sino justamente las redes sociales lo que han hecho es abrir el radio de acción y de impacto de una protesta y precisamente si antes una protesta se llevaba a cabo en una plaza pública y reunía, digamos, a 1,000 personas, gracias a la red puede reunir
a 5,000, a 10,000 personas, tanto las que están en la calle como las que no están en la calle, pero están conectadas y están atentas a lo que ocurre. Es decir, la red social se ha convertido más en un instrumento, ¿no? Para amplificar la protesta en la plaza pública y como un complemento de la protesta de la plaza pública. No significa que la red social, digamos, excluya de la calle, del espacio urbano a los activistas que protestan y los lleven nada más a este espacio digital, sino todo lo contrario. Entonces, evidentemente no, las movilizaciones continuarán en las plazas públicas, pero tendrán un impacto mayor, tendrán alcanzarán a mayores públicos, ¿no? Porque anteriormente, si 500 personas marchaban en una plaza pública, pues los únicos que se enteraban eran los 500. Si existía algún medio de comunicación que le diera cobertura a esa manifestación, pues lo registraba y si no solo quedaban los 500. Hoy no, hoy en tiempo real puede haber una manifestación de 500 y haber 1,000,000 de seguidores en red, en línea, sobre lo que esos 500 manifestantes expresan, quieren decir y plantean, ¿no? Claro, y bueno, tenemos otra pregunta en la cual Manuel Hernández de la Ciudad de México nos pregunta que cuál ha sido la diferencia entre sexenios, si antes había, entiendo yo, más protestas en línea o ahora, insisto, esto se ha trasladado a el espacio virtual. Bueno, obviamente, digamos que el primer antecedente de una protesta virtual, pero que en México fue muy poco vista, digamos, porque el Internet apenas empezaba, debió de haber sido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, justo cuando México firma el primer tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Ese año es cuando en México estalla la rebelión zapatista en Chiapas, que va a tener, digamos, como su principal líder al comandante Marcos y que, digamos, plantea toda la problemática de los indígenas en México, de los indios en México. O sea, en esos años ya existía un Internet, pero en México no teníamos la infraestructura, ¿no? O sea, existía un Internet incipiente en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Como este movimiento tuvo un impacto a nivel global en esos años, sí existen ahí registros de que en ese tatarabuelo de las redes sociales, sí hubo unas primeras expresiones de ello, pero fue una minoría de personas las que lograron enterarse y verlo. Y después de esa época llegamos al año 2000, cuando ya empezaba a tener mayor cobertura la red, aunque todavía no había redes sociales. Y a finales de este siglo, principios del siglo XXI, a finales del siglo XX, pues se va a dar todo este movimiento a nivel global de los altermundistas, de los jóvenes altermundistas, que también van a expresar en el incipiente espacio de Internet, pero muy, muy incipiente y también todavía el grueso de la población no tenía acceso a ello. Y va a ser hasta 2010, justo en el sexenio de Felipe Calderón, previo al triunfo de Peña Nieto, cuando ya se crea Facebook y cuando ya empieza ese movimiento de Yo Soy 132 que se expresa en México en esa época, es el primer movimiento que utiliza ya las redes como tales. Y haciendo un registro de cómo se expresaban los jóvenes de aquel entonces, vemos que sí, en la calle movilizaban a miles de estudiantes, de ciudadanos, y en la incipiente red social, pues se conectaban miles, ¿no? Ese, me parece que fue de los, fenómenos más importantes, y a 10 años de distancia, pues ya en el 2020, pues ya tenemos, antes de la pandemia, pues ya tenemos que prácticamente todos los movimientos, de protesta, que hoy encabezan los jóvenes en México y en el mundo,
utilizan a las redes como parte de su espacio público para difundir sus demandas y su propia protesta. Muy bien, Hugo. Nos pregunta Juan Carlos Sánchez que si tienen mayor eficiencia las protestas en línea o las protestas que se realizan de manera presencial. ¿Cuál crees que tiene más efecto, digamos, hacia resultados, hacia la movilización y hacia digamos, poder obtener una respuesta por parte del gobierno? Yo creo que la protesta en línea hoy en día es sumamente viral porque justamente si hay un rasgo de estas protestas y de estas movilizaciones en la red, es que muchas de ellas, las que alcanzan la viralidad, alcanzan a tener pues un número de seguidores que rebasa el millón de personas y obviamente a los gobiernos, a los grupos de poder, al ver que una protesta en la propia red tiene ese número de seguidores, pues sí les asusta y definitivamente es muy efectivo ese mecanismo y reaccionan y responden rápidamente. Cuando la protesta es presencial y es poca la ciudadanía que se expresa, es más lenta la respuesta del gobierno, pero me parece que hoy en día no perdamos de vista que, bueno, ya todo el mundo tiene un teléfono celular, ya todo el mundo tiene una tecnología que es muy accesible, no se requiere una computadora para conectarse y entonces obviamente una protesta viral le da más miedo al gobierno que una protesta de 20 personas en una plaza pública. Claro que sí. Efectivamente, en América Latina se han desarrollado pues grandes movimientos a partir de las redes sociales. Y bueno, pues no sé si quisiera alguien comentar qué es lo que sucede en Brasil o qué es lo que sucede en Colombia con respecto a las redes sociales. El doctor Néstor, no sé si quisieras comentar de Colombia, Mauricio de Colombia, alguien más que quisiera hacer uso de la voz. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues cerraríamos esta participación eh, con el doctor Hugo Sánchez Cudiño. Y bueno, pues agradecemos la atención de su presencia. Bueno, pues agradecerte muchísimo la atención, estimado Hugo. Creo que vamos a reflexionar en torno al papel que tienen las redes sociales y cómo se van construyendo en este escenario público. Creo que las redes sociales tienen esta gran posibilidad de alcance y bueno, pues una fuerte incidencia. Agradezco a todos los alumnos que se conectaron y a todos aquellos que tuvieron oportunidad de charlar. Sería muy interesante que pudieran ver este libro que tenemos de Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM. Y bueno, pues con esto cerramos esta conferencia. Muchísimas gracias. Hugo, ¿quieres comentar algo más para el cierre? Muchas gracias a todos por su atención y pues recomendamos la lectura de este texto, este material que puede ser de mucha utilidad para algunas dudas, preguntas y consultas sobre estas distintas formas de expresión juvenil en las redes hoy en día. Muchas gracias. Pues listo, vámonos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.